music. Here we go. Bienvenidos nuevamente a Semanario. Fíjense que la cuarentena, para variar, nuevamente ha dividido a los argentinos entre aquellos que apoyan la cuarentena, aquellos que prefieren que se abra, divisiones también en relación a las flexibilizaciones que se vienen dando y también a un ámbito que hasta hace poco no le dábamos demasiada importancia, que tiene que ver con la virtualidad o la presencialidad. Y esto lo llevo al ámbito del Congreso, donde también la discusión se ha impuesto entre diputados y senadores. Ya en contacto con Mario Negri, diputado nacional, preside también el interbloque de Juntos por el Cambio. Gracias por estar allí, Mario. Bueno, fíjate la forma en que nos tenemos que comunicar. Y estaba pensando en lo siguiente, me parece que les va a costar y demasiado volver a las bancas, a sentarse de manera presencial. Y lo que estoy viendo es que la cuarentena en el AMBA, es como que hay dos Argentinas, ¿no? Tiende a estirarse, fundamentalmente porque en esta pandemia, a diferencia de la de principio de siglo, además del efecto global de saber qué pasa en el mundo al instante, aquella no tenía grandes centros ni conglomerados urbanos como esta. Y fíjate que la única vacuna que conocemos es el aislamiento. Es decir, ¿qué nos recomiendan? Aislarnos, tomar distancia, fíjate que no se puede ir al programa, y además de eso, higienizarse y lavarse las manos. Y entonces está mostrando también el rostro de la desigualdad. En grandes centros urbanos, con mucho hacinamiento y sin posibilidades de acceder a ese dato mínimo, que es poder lavarse las manos con agua y con jabón. Y viven 8 personas juntos. Sin hablar de lo que va a significar el transporte público cuando suban cientos de miles o millones de compatriotas. Así que yo creo que llevamos muchos días, actuamos bien al principio, nos aislamos rápido para no contagiar frente a la incertidumbre, pero a 70 días hay que ir teniendo un plan de salida de la cuarentena y hay que declarar como una estupidez esa pelea entre salud y economía. Es imposible. Primero, porque nadie va a apostar en contra de la salud, pero si no hay economía, la economía también mata. Regular esa salida, lo ves vos acá en Córdoba, lo que ha sucedido, porque lo peor que nos puede pasar es que la cuarentena sea aplastada por la anarquía y por la desesperación social. Negocios que se cierran, gente que no tiene trabajo, que no ve posibilidades de futuro, y como la cuarentena no tiene un día final, no hay un día D, es probable que convivamos nosotros con el virus durante mucho tiempo. Convivir con eso, con los cuidados que corresponde, indica también que hay que ir teniendo un plan de salida, si no, nos va a ir peor. Bueno, nos vamos a ahogar. Y digo, ¿no? ¿Cuál es el plan de salida, si es que existe? Me parece que tenemos un oficialismo que se siente cómodo sesionando de manera virtual, pero también entiendo que hay temas de importancia que no es fácil tratar de esta manera. Las sesiones virtuales, mirá, se han hecho en 16 países, 17 en el mundo. Y para lo que sirven es para acordar temas comunes, que no haya conflictos. Es decir, que sea una votación media rápida y que estemos todos de acuerdo. Y el principio es la excepción, no es la regla. La regla es que esté todo el mundo presente, que pueda discutir, debatir. Pero cuando lleguen temas de enorme trascendencia, de mucha polémica, como los que se hablan, que no han entrado todavía, veo difícil que virtualmente se pueda dar un debate de esa profundidad. Además, el Congreso también es control. El Congreso significa también poder interpelar a un ministro, significa que el jefe de gabinete vaya, todavía no ha ido nunca, a dar el informe. ¿Sabe por qué? Porque yo se lo he dicho al propio presidente cuando me habló. Nosotros estamos viviendo acá y en el mundo un estado de excepción. ¿Qué significa eso? Que cada argentino, ustedes, tu familia, vos, nosotros, todos, le estamos cediendo libertad al Estado. Libertad es nuestra, de movernos. Tenemos que pedir permiso para salir. Tenemos que andar a 100 metros a la redonda. Ver cómo en un pueblo le dicen, bueno, vuelva atrás y cierre, que la gente no vaya a la plaza. Esas libertades, que es el principio esencial del hombre, se las está dando al Estado vos,
o al presidente en este caso, en aras del bien común. ¿Para qué? Para no causar un mal mayor. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el estado de excepción empieza a generar concentración de poder. Y si hay concentración de poder, dejan de funcionar las instituciones. Y lo peor que le puede pasar a la democracia es que no tengamos ni servicio de justicia. Ustedes han visto la marcha de las corbatas en Córdoba y lo que sucede en todo el país, y que el Congreso no puede ejercer en plenitud sus facultades. Entonces, eso es una discusión que hay en el mundo entero. Y el presidente tiene que tener cuidado de no caer en la gula de poder, ¿no? De sentirse cómodo, que no te controlen, de sentirse cómodo de disponer de la plata. Entonces después vienen los sobreprecios y después viene la corrupción, ¿no? Entonces, si tenemos una lucha contra el virus y además eso, creo que es una muy mala señal. Mario, cortito y para despedirnos, ¿cómo estás como bloque Juntos por el Cambio y en qué medida les dan participación desde el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que estamos ante un tema mundialmente caótico, ¿no? Donde la participación de todos debiera ser necesaria? Yo creo que la crisis es una crisis mundial que dio el mundo vuelta pata para arriba, que hay incertidumbre, que no sabemos dónde vamos a salir, a dónde vamos a ir, que la economía se desplomó peor de lo que estaba, que va a haber más pobres. Se está hablando de más de 1 millón de desempleo en la Argentina, que se cierran un 40% de las pymes, que no hay dinero, que no hay consumo, que no se alquilan los locales y además tenemos la deuda y ojalá no caigamos en default. ¿Cómo enfrentamos a eso? Yo creo que el gobierno debe abrirse, no debe cerrarse y debe convocar a todos. Entonces, en forma simultánea, a la vez que usted está con infectólogos, viendo cómo combate el virus, usted tiene que estar llamando a economistas que le ayuden a pensar qué mundo nos vamos a enfrentar, pero no un mundo lejano, un mundo que está acá, a la vuelta de la esquina. Y pensá en esto, vos podés hacer esta entrevista conmigo por este sistema. Ahora, ¿y la educación? Solo el 40% en este país tiene una computadora a través de la cual a lo mejor la madre al lado aprieta un botón o una docente. Pero ¿cuántos millones de chicos van a quedar retrasados cuando termine esto en la Argentina? Y eso significa perder capital político en términos sociales, ¿no?, del Estado. Entonces creo que es una crisis fenomenal que abarca al mundo entero, pero eso no nos da derecho a nosotros, ni a cerrar las instituciones, ni a pensar que solo lo voy a resolver. Te mando un abrazo, Mario. Gracias, como siempre. Gracias a ustedes, muy amable. Un abrazo. Hacemos una pausa, ya venimos.